mi proyecto de vida. Quiero que me ayude, por favor, y oramos para que sea Dios quien hable esta noche. Buen Padre, gracias por este día, por esta noche, por este momento íntimo contigo, Dios, donde te derramas, donde es el momento, Padre, donde vamos a recibir de ti una buena palabra, una unción fresca. Señor, te pido que sea cubierta, Dios, todo espíritu contrario al tuyo que se quiera levantar, desde ya queda atado, echarlo fuera de este lugar, de cualquier alma, de cualquier cuerpo que se haya posesionado, Dios. Declaramos cielos abiertos, declaramos libertad para que tu espíritu se manifieste, para que tú pongas las palabras en mi boca y se hable exactamente lo que tú quieras decir en esta hora. Te pido que esta semilla dé frutos al 100 por 1, Dios, y que nadie de los que estamos aquí salgamos sin una bendición grande. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a hablar de los proyectos que tenemos en la vida. Te voy a contar una historia bíblica muy conocida por todos, pero no aplicada por todos a la vida. Y quiero, para comenzar, que me acompañe en Génesis 11. Génesis 11, del 1 en adelante. Me dice un amén si todavía está vivo. Amén. Alábenle que vive. Amén. Génesis 11, 1. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mesa. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, oiga bien que está hablando en plural, y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Quiero hablarle de un par de cosas importantes que habla Génesis 11. Dice al principio que todos hablaban una sola lengua y una mismas palabras. Voy a ir desarrollando el mensaje en base a esta porción bíblica, pero quiero decirle algo. Acababa de pasar el diluvio, ¿sí? Acababa de pasar el diluvio, Noé se bajó con sus hijos y comenzaron a procrearse. Al procrearse habían pasado históricamente más o menos como 100 años, un poco menos tal vez, cuando esta generación dice que llegó a una llanura y comenzó a pensar y dijo: hagámonos, edifiquémonos. Quiero decirle una sola cosa: cuando hablaban un solo lenguaje, hablaban el lenguaje del reino, hablaban el lenguaje que Dios les había dicho que hablasen. Cuando ellos comenzaron a pensar en ellos antes que en Dios, entonces comenzaron a torcer el plan de Dios para sus vidas. Porque hasta ese momento la tierra había sido desolada, había sido destruida, y los que antes habían pecado en contra de Dios habían sido muertos por la justicia divina. Ellos tenían un
Es así como cuando el cristiano viene y acepta a Cristo. Es así cuando el cristiano viene y comienza un nuevo estilo de vida, comienza a congregarse, comienza a leer Biblia, comienza a saber acerca de la palabra. Esta gente comenzaba a saber acerca de Jehová porque no tenía mucho tiempo en esa nueva tierra. Oiga bien, entonces comenzaron y dijeron, hagámoslos, comenzaron a pensar en ellos. Y yo, leyendo un poco de historia y de analogía de este tema, algunos teólogos llegan a la conclusión que hubieron tres temas principales o tres motivaciones principales para que ellos pudieran construir la torre de Babel. Y la primera dice que es porque ellos querían llegar y averiguar de dónde había caído el agua. Recuerdan de que cuando cayó el diluvio nunca había llovido. Comenzó a llover y ellos querían edificar para saber de dónde venía el agua. ¿Por qué? Porque el espíritu de incredulidad les hacía creer de que no era Dios, que tal vez había sido algo sí sobrenatural o algo natural, pero que no venía de Dios. Es así como cuando Dios históricamente ha hecho milagros, proezas, o está haciendo, y el espíritu de incredulidad no nos deja tener fe, no nos deja cerrar los ojos y lanzarnos al abismo, no nos deja decir voy a emprenderlo porque Jehová dijo que me iba a bendecir. Entonces la primera razón de ellos era para averiguar qué había pasado. La segunda razón que ellos tenían para construir la torre de Babel era porque ellos querían independizarse de Dios. Ellos querían demostrar que ellos con sus conocimientos, con sus fuerzas, podían construir algo grande sin la ayuda de Dios. Ahí viene el cristiano que se separa de Dios y no escucha su voz, sino que comienza a hacer lo que él quiere, toma el trabajo que él quiere solo porque le van a pagar bien, toma a la mujer o el hombre que quiere solo porque le gusta o porque cree que es la persona para su vida, toma el ministerio que lo hace sentir bien y no para el que fue llamado, viene y comienza a hablar, a hacer o a actuar de acuerdo a lo que él cree y no a lo que la palabra de Dios cree, o más bien, oiga bien, a cómo interpreta, perdóneme la palabra, en su ignorancia el texto bíblico, y le da vuelta, y es más, le enseña a otro. ¿Cómo? Porque hubieron pocos hombres que se reunieron y comenzaron a decir que iban a hacer eso, y ese espíritu comenzaron a reproducirlo entre otros, y los que escuchaban creían lo que ellos decían, pero ninguno, oiga bien, ninguno tenía una base de Dios o una palabra de Jehová donde les hubiera dicho que hiciera la torre de Babel. Número 3, razón número 3 por la que lo hizo, por la que lo hicieron, porque querían ser semejante a los dioses. Y cualquiera puede decir, pero yo jamás voy a querer ser semejante a un Dios si yo he conocido la verdad, si yo he conocido a Cristo, si yo sé cuál es el evangelio realmente. Pero le voy a decir cuál fue en realidad el quererse parecer a un Dios, que eso es sinónimo al motivo de la desobediencia de Babel, de la torre de Babel, de la edificación de la torre de Babel. ¿Sabe cuál fue el motivo real de la desobediencia? Querer hacer su propia vida y no entender que dice la Biblia que cuando aceptamos a Cristo somos esclavos de Él. Sí, amén. Eso quiere decir que usted y yo ya no tomamos decisiones propias. Usted y yo, las decisiones que vamos a tomar son en base al criterio de la justicia de Dios. Entonces, la número 3 es cuando usted y yo tomamos nuestras propias decisiones, somos semejantes a los dioses, porque tomaban sus propias decisiones. Y es interesante ver en qué terminó esto, porque, y yo le mencioné hace un momento que le dijo, ¿sabes qué? Bajemos y confundámoslos
Y después dicen de que Jesucristo no aparecía en el Antiguo Testamento. ¿A quién le hablaba entonces Jehová? Pero ese es otro tema. Quiero decirle, bajó y los confundió en lenguas. Y aquí viene el centro del mensaje. Cuando entramos en rebeldía, nuestra vida comienza a confundirse. Ahora, le doy vuelta a la frase. Si usted y yo nos sentimos confundidos en alguna de las áreas, por ejemplo, nos metimos a hacer algo y no entendemos por qué no florece, por qué no da la meta que nosotros esperábamos, por qué no llego a cumplir lo que me propuse, por qué he invertido en esto, por qué he hecho lo otro y todavía no florece. ¿Por qué no crece como creí que los primeros 3, 6, 8 meses iba a dar esto? ¿Por qué llevo 10 años pensando o queriendo hacer esto y no sale? Lo primero que va a pasar, que los pensamientos o las ideas comienzan a girar y hay un espíritu de confusión generado por la rebeldía de nuestros corazones. Entonces, si usted y yo hoy en día nos sentimos confundidos por algo, quiero decirle, hay que escudriñarnos, porque a lo mejor hay rebeldía en nuestros corazones. Babel quiere decir confusión. Entonces la torre que ellos creyeron que iba a ser, que iba a llegar al cielo, que iban a ser semejantes a dioses, que iban a hacer una gran hazaña, inclusive dijeron esto: hagámonos un nombre. ¿Dónde está el ego? Ahí es donde específicamente el hombre comienza a vivir para él. ¿Y sabe qué es lo peor? Que dentro de nuestros corazones sabemos que cuando vivimos para nosotros y no para Jehová, va a pasar algo, porque ellos pudieron predecir lo que iba a pasar. Dijeron: hagámonos un nombre por si acaso somos esparcidos. Ellos ya sabían. Y eso habla específicamente del cristiano con conocimiento que no obedece, es rebelde y sabe que la paga del pecado es muerte. Amén. No sé si me estoy dando a entender con eso. Necesito que usted agarre la base del mensaje, porque vamos a hablar de otras cosas bien interesantes. Dios entrega entonces ¿qué? Libre albedrío, sí. ¿Pero para qué? Simplemente el libre albedrío sirve en la vida del cristiano para caer, levantarse y darse cuenta que hay un propósito de vida, que no es la decisión que yo tomé. ¿Sí me está entendiendo? Entonces ellos, Jehová les dio libre albedrío, comenzaron a hacer la torre, pero el plan perfecto de Dios siempre se va a cumplir. Tenga o no tenga, usted dio libre albedrío. Ellos tuvieron libre albedrío para comenzar, pero no para terminar, porque solamente el plan de Dios o las promesas de Dios, como Él promete, Él comienza, y toda la buena obra que comienza, Jehová la termina. Pero todo lo que no está dentro del propósito de Dios va a comenzar, sí. Va a dar fruto, sí, porque dice que ya la llevaba un poquito alta. Inclusive, no me crea esto, fue algo que estuve leyendo, pero yo no lo he visto con mis propios ojos. Dicen que hoy en día la torre de Babel, hace algún tiempo ya comenzaron a reconstruirla, con una grúa grandota han comenzado a reconstruirla. Y eso es símbolo de la rebeldía del mismo Satanás, que hoy en día está sobre la faz de la tierra y en las iglesias cristianas. Vean al hermano que tiene la paz. Tú no eres rebelde. Vean otra vez. ¿Verdad que no eres rebelde? Ahora dígale. El que está en desobediencia está confundido. El que está en desobediencia no entiende por qué no salen las cosas. El que está en desobediencia no entiende por qué. Posiblemente hay plata, posiblemente hay todo, pero no hay una vida placentera. El que está en desobediencia y no está cumpliendo con lo que Dios dijo, está haciendo sus planes, está haciendo sus proyectos, pero no ha involucrado a Dios
como la base de lo que va a construir. Ahora, dice la Biblia algo bien interesante. Imagínense esto. Dice el Génesis en el capítulo 1, si mal no recuerdo, cuando el Señor ordenó y creó las plantas y todo, dice que vapor salía de la tierra. Oiga bien esto. Dice que vapor subía de la tierra y eso hacía que las plantas se alimentaran de agua y los árboles. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando vino el diluvio, por eso no llovía, por eso no era necesario que lloviera, porque el vapor salía de la tierra y alimentaba todas las plantas. Cuando vino el diluvio, oiga bien, ya no hubo vapor y cayó juicio sobre Adán y le dijo: a ti te va a tocar labrar, construir, hacer con el sudor de tu frente. Te va a costar parir el fruto y darle de comer y trabajar y esto y lo otro. Usted sabe la historia. Entonces, tenemos que saber algo. Si hay obediencia, el vapor va a subir y va a haber una provisión sobrenatural. Si hay rebeldía, y no crece, y trabaja y trabaja y trabaja, y a los 10 años lo mismo, solo más viejito o más desgastada, pero lo mismo. ¿Para qué es esta palabra? Para que nos evitemos y creamos de que hay que trabajar como burro incansablemente para lograr algo. No, hay que trabajar espiritualmente como burro incansablemente, y hay que tener equilibrada la parte de la moral también para obtener lo que Dios quiere para nosotros. Pero si hay un principio de rebeldía, oiga bien, la primera rebeldía que se reproduce es espiritual. Entonces, si hay un principio de rebeldía espiritual, vamos a seguir trabajando incansablemente y anhelando incansablemente lo que nunca posiblemente vamos a alcanzar. Mire lo que dice Abdías 1:4. Yo creo que algunas Biblias no lo traen, porque no lo van a encontrar. Abdías 1:4 dice: si te remontases como águila y entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Todo aquel que vive para Él, oiga bien esto, todo aquel que quiere volar económicamente, todo aquel que quiere volar independientemente a Dios, todo aquel que deja a Dios por un lado y vuela, aún de las estrellas, dice, aún de las nubes, Jehová te va a derribar. Por eso hay mucha gente de que ahora, ¿sabe qué? Está haciendo su propio reino, no es de Dios, su propio reino, sí, pero hay un momento que llega ese reino y se va a caer y va a volver al punto cero, que se llama polvo o reconocimiento. Génesis 1 habla que Adán fue creado ¿de dónde? Del polvo. Cada vez, oiga bien, cada vez que caigamos en desobediencia, normalmente vamos a caer por nuestras decisiones. No es culpa de Dios, por nuestras decisiones.